Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, quiero aprovechar este momento para saludar a cada una y a todas las queridas colegas que están llevando adelante esta licenciatura en nivel inicial en la Universidad Nacional de Río Negro. Para mí es un placer formar parte del plantel docente y particularmente compartir con ustedes esta materia, este recorrido que está llegando a su final. Siempre los finales son provisorios porque cada quien ensaya su posibilidad en este recorrido, pero bueno, quiero especialmente saludarlas, felicitarlas por el enorme esfuerzo que están haciendo, especialmente en este contexto tan singular, complejo, difícil de pandemia. Ahora vamos a decir algunas cosas sobre eso. Eh, Agradecerles también a las profesoras tutoras que forman parte de este plantel y que trabajan en este seguimiento tan detallado, tan pormenorizado del trabajo que ustedes hacen. Así que, dicho esto, me gustaría aprovechar este espacio para conversar y contestar algunas de las inquietudes que ustedes manifestaron y que las docentes me trasladaron en forma sistematizada. Así que, por supuesto que será imposible abordar todas las preguntas, inquietudes y perspectivas que ustedes plantean, pero hemos agrupado algunas de ellas en función de algunos temas y mi intención es poder devolverles en estos videos algunas apreciaciones y algunas cuestiones que sin duda encontrarán en algunas de las clases que han leído y también en la bibliografía, pero me parece importante este espacio de poder conversarlas de esta manera. Así que, dicho esto, quiero capaz comenzar con la primera cuestión, que es poder decir algunas cuestiones que tienen que ver con lo que significa educar, trabajar como enseñantes, que de eso trabajamos los que estamos involucrados en este video, eh, en tiempos de pandemia, en un momento tan singular, tan difícil de explicar, atravesado por tanta incertidumbre. Voy a mencionar algunas de las preguntas o comentarios que ustedes hacen. En algunos casos, repito, pudimos juntar comentarios de estudiantes, colegas de distintos grupos, eh, y una de ellas, que es Valeria, plantea teniendo en cuenta estos momentos por los cuales estamos atravesando, donde la educación se encuentra en el punto de discusión para tratar de lograr beneficios a pesar de todo. ¿Considera que existirá un cambio a la hora de volver a las aulas? ¿Será una continuidad del trabajo realizado desde el hogar o un volver a empezar? ¿Encuentra algún beneficio en todo esto? Perdón, y Valeria luego plantea, salirse de lo que nos resulta seguro y conocido es un desafío para los docentes. Escapar de la zona de confort será una apuesta a nuevas y mejores prácticas educativas. ¿Realmente significativas? ¿Qué líneas de acción nos permiten abordarlo? Buenas tardes, profe. Francisco Tonucci ha brindado una conferencia donde plantea que después de esta pandemia mundial que ha cambiado todo, la escuela no puede seguir igual. En cuanto a este cambio ¿qué debe suceder en la escuela? ¿Cuál es su postura? Si bien nos hemos dado cuenta de que la escuela y la educación en la Argentina hoy no estaba preparada para una pandemia de tal magnitud, ¿qué elementos de la educación considera usted que son necesarios cambiar para que en situaciones extremas como estas no se vea afectada la educación? Que el aprendizaje ocurra en la casa igual que en la escuela, que la brecha que separa a los educandos que pueden de los que no pueden no se siga expandiendo. Sin dudas hay muchos puntos en las políticas educativas que tenemos que ajustar, ¿no? Bueno, estas son algunas de las reflexiones que tomo. Ahora continúo, pero lo primero que me gustaría decir es que hemos vivido una situación de una frenada en seco, ¿no? A ver, esto es lo que nos ha pasado. Eh, un, un momento profundamente excepcional. Hace poco leía al gran pedagogo Carlos Escliar que decía con mucha razón, eh, ¿cómo le pedimos en tiempos de excepción, viviendo un momento de absoluta excepcionalidad, cómo le pedimos a la educación continuidad? Y me pareció interesante como punto de partida para poder pensar, estamos en un estado de absoluta interrupción de lo que veníamos viviendo y cómo lo veníamos viviendo. Y la pandemia lo que hace es poner blanco sobre negro, en todo caso exterioriza, incluso amplifica aquellas cuestiones
que venían ocurriendo, especialmente aquellas que tenían que ver con el padecimiento y las dificultades. Y quiero empezar por este lado. Quizás lo que tenemos que atender muy especialmente las educadoras, los educadores y las políticas públicas en educación y los gobiernos es la desigualdad. La desigualdad se pone de manifiesto y crudamente en esta pandemia. Y en ese sentido hay que advertirlo como un problema en el que hay que resolverlo. Y allí yo planteo centralmente la presencia del Estado. Lo voy a decir de otra manera. No es una cuestión pedagógica, pero miremos alrededor de nuestro país o en el mundo qué pasa en aquellos países o sociedades en donde no hay vocación ni presencia del Estado. Incluso allí donde la propia salud está especialmente en manos del mercado. Miremos, nos vamos a alarmar por los resultados que están teniendo y que asustan y nos generan y aumentan el nivel de temor. Por otro lado, también vale discutir la idea de continuidad pedagógica. Yo hace poco escribí un artículo que lo pongo a disposición de ustedes, no sé si lo pude o lo pudieron las profesoras compartir, que lo titulé ¿Continuidad pedagógica o pedagogía de la continuidad? Las invito a leerlo, pero sintéticamente lo que planteo es que primero hay que reconocer esta frenada en seco, este freno de golpe, para darnos cuenta que las cosas han cambiado. Además, me parece fundamental dejar claro que estamos viviendo un momento de excepción y por lo tanto transitorio. Y allí me meto entonces con aquello que podemos hacer o lo que no podemos hacer. Y en ese sentido, la continuidad pedagógica pasa centralmente por la posibilidad de sostener y mantener un vínculo entre la institución escolar y las familias. Y aquí también detenernos en lo que, y voy avanzando en algunas de las intervenciones y preguntas, si bien las leí todas de antemano, pero algunas las leí literalmente y otras las comento. ¿Qué pasa con nivel inicial? Claro, cada nivel tiene su particularidad. Esta es una licenciatura en nivel inicial, por lo tanto es interesante pensar cómo sostener la continuidad pedagógica en nivel inicial. Bueno, a ver, las cosas no van a ser como venían siendo, eso me parece fundamental decirlo. No es lo mismo una escuela de cuerpos presente que una escuela virtual. No es lo mismo una escuela virtual para aquellas instituciones que estaban acostumbradas al intercambio virtual que aquellas que las encuentra, perdonen el término, pero no se me ocurre mejor término que el offside, que es un término que tiene que ver con el deporte, cuando uno queda en posición adelantada, cuando uno queda en posición offside es de este modo, o sea, de alguna manera lo sorprende la situación y no tiene herramientas para resolverla. Entonces, no es lo mismo, y no es lo mismo a nivel inicial que en primaria, en secundaria y superior. Por lo tanto, lo que quiero destacar aquí es el valor de sostener el vínculo y pensando en todos los niveles, pero especialmente en el nivel en el que trabajan ustedes, pensar la relación entre la escuela y las familias, que justamente el nivel inicial es donde se da de manera más intensa esa relación y hay que poder pensarla, porque también en la relación entre las familias y la escuela hay un desafío en estos tiempos de pandemia, mediadas, por supuesto, por el Estado, por las instancias que corresponden en términos del sistema educativo, pero lo que quiero decir es, me parece que hay que poder pensar esta relación no atragantándonos o resbalándonos en esa lógica depredadora del consumo y de lo que yo llamo ahora la virtualización compulsiva, sino pudiendo frenar y pensar cómo hacemos para mantener un vínculo, para que los chicos y las chicas puedan tener un espacio de encuentro entre sí y con otros que no sean su entorno familiar. Entonces, en ese sentido, hay que pensar que hay muy diversas estrategias. Partiendo de la desigualdad, tiene que haber un Estado presente, y en eso pienso en el Estado nacional, pero también en el Estado provincial y en los estados municipales, pudiendo acercarse a aquellas familias que no disponen de recursos cibernéticos ni virtuales y por eso el material gráfico, lúdico, concreto, que pueda acompañarse con los bolsones de alimentos que el Estado y la escuela tienen la responsabilidad de sostener
con las familias a partir de la interrupción de las clases en forma presencial. Y en ese sentido también muy importante lo que el Estado puede construir y promover en términos de la difusión masiva con recursos tales como los canales de televisión, las radios, el sitio Educar y demás posibilidades y centralmente la publicación impresa de mucho material y que ese material llegue. Entonces, así me parece ir pensando en cómo sostener el vínculo y pensar en esta relación en tiempos tan imprecisos, tan difíciles de asumir, que tienen que ver con esta pandemia que estamos viviendo. No pretendamos relevar virtualmente y sentirnos que es una nueva normalidad. Yo no creo que esto sea una nueva normalidad. Es más, yo me rehúso a pensar en las ideas de normalidad, que vivíamos en una normalidad y ahora hay que volver a la normalidad. Bueno, yo no lo veo de esa manera, me hace ruido, por decirlo de un primer modo. Quizás me gusta más la idea de que lo que tenemos que hacer es volver al futuro. Yo sé que es una metáfora cinematográfica porque pensamos en la película, pero volver al futuro me parece mejor metáfora para pensarnos, para imaginar los desafíos, para tramitar aquello del orden de lo incómodo, que es lo que sí nos presenta como oportunidad esta situación de pandemia para poder trabajar. Esto en cuanto a unas primeras consideraciones generales.